teníamos turnos en aquella empresa de hasta 24 horas seguidas, pero lo hacíamos porque somos personas responsables y siempre teníamos presente el futuro de nuestras familias. Un año pasé frente a esta Corte Constitucional exigiendo justicia. Gracias al apoyo de mis amigos, gracias al apoyo de mis compañeros. Fui maltratado, desalojado, incluso fui privado de mi libertad solo por llevar la bandera en representación de los obreros ex trabajadores de la cervecería. Hoy estamos aquí presentes exigiendo el impago de aquellas utilidades que nos adeudan. Así es, señor presidente. Nosotros, a nombre de mis compañeros, exigimos que de alguna forma se hagan respetar nuestros derechos. Aunque yo creo y tengo presente, de que para el obrero le es muy duro luchar por su justicia, pero asimismo tenemos la esperanza de que esta justicia muy pronto nos llegará. Gracias, señor presidente. Gracias, señores magistrados. Gracias a usted. Continuando con mi intervención. Cervecería Nacional, en su acción extraordinaria de protección, dice, a fojas 643 del expediente, dice: voy a referirme a la obligación de la empresa de pagar utilidades a trabajadores tercerizados contratados por medio de contratistas desde 1990 al año 2005 y respecto del régimen cero trabajadores. Eso dice Cervecería Nacional. Y ese es el problema de fondo, señoras juezas, señores jueces y señor presidente. Ese es el tema principal. ¿Y cómo se refiere Cervecería Nacional a la obligación de pagar utilidades a trabajadores y del régimen cero trabajadores? Se refiere de la siguiente manera. Dice que un reglamento le permitía tener la fórmula cero trabajadores. Y hace entrever, como no tenía ni un solo trabajador, no tenía que pagar esta obligación constitucional. Por lo tanto, esta sola mención, esta sola afirmación de incumplir una obligación constitucional por la existencia de un reglamento es contradictoria con la Constitución. Porque la Constitución es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Y la aplicación del orden jerárquico de la norma empieza por la Constitución, no por los reglamentos. Artículo 424 y 425 de la Constitución. Por lo tanto, esa aseveración es ilegal e inconstitucional. Ahora, ¿qué pasó de 1990 al año 2005? ¿Qué hizo Cervecería Nacional para producir millones y millones de jabas de cerveza y otros productos sin tener un solo trabajador? Porque eso significa la fórmula cero trabajadores. Lo hizo de la siguiente manera. Creó empresas, no las contrató, las creó. Y las presentó a las autoridades y las presentó a los trabajadores como empresas tercerizadoras. Y tenemos certeza de eso porque consta en autos. Y porque los trabajadores, el 22 de julio del año 2008, hicieron un reclamo al Ministerio del Trabajo en el que le solicitaron que investigue, que fiscalice y determine los valores que dejaron de percibir los trabajadores por concepto constitucional a las utilidades. El Ministerio del Trabajo durante 2 años investigó este lamentable hecho que ha acontecido en nuestra patria y recopiló más de 5.000 fojas. Y el 7 de julio del año 2010 el ministro del Trabajo emite una resolución, y en el considerando tercero de esta resolución, que ha servido de base
junto con otros documentos, para que exista este procedimiento constitucional. Y el ministro del Trabajo dice: las supuestas tercerizadoras junto con Cervecería Nacional forman un solo grupo empresarial. No habían terceras empresas, no habían contratistas, porque asevera el ministro del Trabajo que el capital de Cervecería Nacional también lo era de las tercerizadoras. Y los que administraban, señor presidente, señoras juezas y jueces, los que administraban Cervecería Nacional también administraban las tercerizadoras. Y el ministro va más allá. Dice que durante estos 16 años Cervecería Nacional los trató a los trabajadores olvidándose que eran personas con derechos. Y el ministro del Trabajo, autoridad competente para proteger los derechos de los trabajadores, termina diciendo que durante estos 16 años Cervecería actuó con total falta de ética. No es que ha habido una conducta adecuada a la ley y a la Constitución. Falso. Actuó con total falta de ética. ¿Qué significa que una empresa durante 16 años actúe con total falta de ética? Significa que hoy tenemos más de 1000 obreros, junto con sus familias, debatiéndose en la miseria y en la pobreza. A tal punto que cuando vienen a luchar aquí en la Corte Constitucional, su almuerzo es una botella de agua. ¿Por qué? Porque Cervecería Nacional durante estos 16 años dejó de pagarles más de 90 millones de dólares. ¿Y de dónde salió ese monto? ¿Quién lo estableció? El Servicio de Rentas Internas, a petición del director regional del trabajo. Porque ese es el procedimiento que prevé la norma laboral cuando una empresa deja de pagar utilidades. Y aquí cabe una pregunta, señor presidente, señoras juezas y jueces. ¿Cuánto ganó Cervecería Nacional aplicando su fórmula, su régimen cero trabajadores? ¿Cuánto ganó? Más de 600 millones, monto que también fue establecido por el sistema de rentas internas, por el servicio de rentas internas, y de cuyo valor no pagó un solo centavo de dólar, ni de sucres en esos tiempos, porque todos los tenía falsamente y entre comillas tercerizados. ¿Y qué persigue Cervecería Nacional con esta acción entonces? Persigue que usted, señor presidente, y ustedes, señoras juezas y jueces, que legitime ese nefasto, inhumano, inescrupuloso régimen cero trabajadores. Por lo tanto, ¿qué relevancia, qué trascendencia nacional puede tener esta acción extraordinaria de protección? Ninguna. No se adecúa a lo que dice el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Porque el fin de esta acción presentada por Cervecería Nacional es ilegal e inconstitucional. Gracias, señor presidente, señoras juezas y jueces. Gracias a usted.